Bienvenidos a La Quinta Silla, un programa de la franja de opinión del canal Univalle TV, en el que abordaremos temas de interés regional, nacional o mundial. En la conducción, Jairo Canaval, comunicador social, periodista. La Quinta Silla es un programa en el que vamos a presentar diferentes miradas o complementarias sobre un mismo tema. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un asunto de trascendental importancia para el mundo, pero que en Colombia es bastante álgido. Es el problema del medio ambiente o del ambiente. Con un informe iniciamos La Quinta Silla. Veamos el informe. La riqueza natural y la biodiversidad que caracterizan a Colombia son un potencial que, sin lugar a dudas, representa grandes oportunidades de desarrollo económico y social para el país desde el medio ambiente. Sin embargo, también son un recurso que se ve amenazado ante la emergencia de un planeta aturdido por diferentes fenómenos contaminantes. Los flancos más importantes que tiene el país para trabajar es el caso de la minería ilegal, que afecta a muchos municipios en el país, sobre todo cuando esta actividad se lleva a cabo afectando los ecosistemas y fuentes hídricas. También, la ganadería extensiva que genera tantos gases de efecto invernadero. El debate que está dando el país sobre el fracking también es muy importante. Todo esto muestra un panorama difícil en materia de protección del medio ambiente, pero diferentes organizaciones están trabajando para mejorar este panorama de cambio climático y crisis ambiental, no solo en Colombia, sino en el mundo. Para hablar sobre el medio ambiente o el ambiente en general, tenemos un invitado especial, al profesor Manuel Rodríguez Becerra. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con un posgrado de la Universidad de Oxford, Inglaterra. El doctor Manuel Rodríguez fue director del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA. Además fue impulsor del Ministerio del Medio Ambiente y el primer ministro. Recientemente fue creador del Centro de Objetivos del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Y además acaba de cofundar una alianza, la Alianza Parques Cómo Vamos, que agrupa a 10 instituciones que se dedican al cuidado de los parques naturales. También tenemos como invitado al profesor Mario Alejandro Pérez Rincón, que es economista de la Universidad del Valle y tiene un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro de la International Society for Ecological Economics. Profesores, doctores, bienvenidos a La Quinta Silla. La primera pregunta, doctor Manuel Rodríguez Becerra, es que el gobierno nacional, para solucionar este problema que ha generado el plástico, creó un impuesto a las bolsas de plástico y además ha prohibido el uso del plástico en los parques naturales. ¿Usted cree que esta solución es suficiente para solucionar los problemas que acarrea este material? Bueno, parece que el impuesto que fijó el gobierno sobre el plástico ha sido exitoso. Según datos del gobierno, que seguramente otras entidades corroborarán, se ha disminuido en un 50% el uso de bolsas de plástico gracias a ese impuesto. O sea que uno tendría que decir que ha sido una medida exitosa, pero seguramente ya ha sido exitosa también en otros países. El primer país que tuvo tremendo éxito con el impuesto a las bolsas de plástico fue Irlanda hace muchos años. Pero hay que tomar definitivamente otras medidas con el objeto de erradicar el plástico no degradable en todos los usos, desaparecerlo del planeta Tierra. Esa es la única solución de fondo. La única solución de fondo con el tema de la contaminación del plástico no degradable es justamente terminar su uso y naturalmente reemplazarlo por otros tipos de empaques que sean degradables. Profesor Mario Alejandro Pérez, la gente está muy preocupada por el plástico y ha visto animales que son, al consumir bolsas o pitillos, digamos, son torturados por este material. ¿Ese es el único problema que tiene el plástico, que contamina, daña a los animales? Pues no solamente son torturados, sino matados, ¿no?
como el plástico, pues a los animales de todo tipo de, digamos, de especies de animales. Básicamente el plástico tiene un recorrido, ¿no? Porque el tema es ese, digamos, cuál es el recorrido del plástico después de ser usado y abandonado. Digamos, los rellenos sanitarios son unos, pero el otro tema es que mucho de ese plástico va por las fuentes hídricas, ¿no? Por los ríos y terminan en el mar. Muchos plásticos, hemos visto, digamos, grandes fotografías y documentales que muestran las manchas de plásticos en el océano, ¿no? Y ahí aparece el tema de los animales. Los animales terminan comiéndose ese plástico, terminan siendo afectados y terminan muriendo por el plástico, ¿no? Pero no solamente eso, porque digamos, los ecosistemas marinos, terrestres también y los ríos obviamente pues son muy importantes para la conservación, pero ese plástico se convierte en microplástico, micropartículas de plástico, y termina no solamente siendo consumido también por los animales, pegado en el plancton también, pero sino también pegado en las sales marinas. Entonces ya la sal, recuerden el famoso proverbio de la Biblia que ni siquiera la sal puede ser corrompida. Resulta que ya la sal está corrompida porque está siendo contaminada por el microplástico. Se han hecho estudios varios en varios países. España ha hecho estudios de sus sales marinas y ha encontrado microplásticos dentro de las sales como parte del componente de la sal, de los granos de sal, y terminamos los seres humanos ingiriendo ese plástico. Entonces digamos que también los seres humanos estamos siendo afectados por esa vía con los plásticos, además de lo otro señalado, ¿no? Profesor Manuel Rodríguez, ¿y es que todos los plásticos contaminan? ¿Todos los plásticos hacen daño? Bueno, todos los plásticos no degradables, además hay 6 tipos de plástico. O sea que lo que pasa es que las bolsas de plástico y todos los envases de agua embotellada, la mayor parte de agua embotellada, la mayor parte de envases de plástico de gaseosas, eso es el horror. Hay que eliminar todo ese tipo de botellas, hay que desterrarlos del mundo, por las razones que ha dicho el profesor. Entre otras, son plásticos que se degradan en 100 años, 200 años, 1000 años. Y el tema de las micropartículas es muy serio. No hay un metro cúbico del mar en donde no haya micropartículas de plástico, que son ingeridas también. Pues claro, la visión que tenemos es la tortuga o el ave marina que ingiere plástico y muere atorada, por decirlo así, en ese plástico. Sí. Pero el tema de las micropartículas es tremendamente grave. No es claro cuál es el efecto todavía para la salud humana de los microplásticos, pero nosotros hemos consumido millones, miles de partículas. Usted, yo, el profesor, hemos consumido ya, tenemos en el organismo miles de partículas de plástico, cientos de miles de partículas de plástico. Bueno, ese es el tema. Se está tratando de identificar cuáles son los problemas para la salud humana, pero basta con recordar que las especies marinas están sufriendo una de las razones de la amenaza de la vida marina son las micropartículas de plástico, son los plásticos de diferente tamaño, pues hay que erradicarlos. Pero obviamente no es una cuestión sencilla, porque hay que decir que el plástico fue una invención humana que ha tenido unos usos extraordinarios. El celular que todos guardamos bueno, que lo mantenemos en la mano, porque hoy en día... Sí, claro. Pues hay una cantidad de plástico ahí involucrada. El PVC, que se utiliza para conducir agua, para no sé qué, no sé cuándo, es plástico. Hay 6 tipos de plástico. Entonces, todo ese plástico que no es biodegradable hay que irlo eliminando paulatinamente. Pero obviamente la medida más clara es eliminar las bolsas de plástico, que son de un uso, pues millones de bolsas de plástico se usan en el mundo, y naturalmente también eliminar las botellas que envasan el agua y las bebidas, etcétera, etcétera, sustituirlas por otro tipo de envase. Bueno, pero en algunas ciudades se prohibió el plástico y han habido grandes protestas porque hay gente que vive de eso. Entonces, pero en este caso podríamos decir que el daño a todo el mundo es algo peor que la sobrevivencia de un grupo de personas que pueden dedicarse a otra actividad económica, ¿verdad? Eso es el punto, es que nosotros, obviamente, uno tiene que lamentar que gente que se dedica a la industria de plástico en el futuro va a tener que cambiar de negocio porque están haciendo un negocio honesto, no están haciendo algo indebido,
o que las personas que trabajan en las fábricas de plástico eventualmente pierden su empleo o tienen que cambiar de competencias, pero es que el daño ambiental supera con creces ese tipo de beneficios que tienen que ver con el empleo, con la creación de riqueza para un grupo de personas, incluso para un país, pero obviamente el bien colectivo, en este caso el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, prima sobre cualquier consideración de este tipo. Estamos en La Quinta Silla, un programa de la Franja de Opinión del canal Univalle TV. Ya regresamos. Definitivamente el plástico es un problema bastante grave. Profesor Mario Pérez, pero solamente hay que erradicar las bolsas y las botellas. ¿Hay otra clase de plástico que también nos causa daño? Pues obviamente, digamos, este tema de las bolsas que es muy importante, de todas maneras es la punta del iceberg de la problemática de los plásticos. Hay muchos usos en los plásticos, como señalaba el profesor, y uno de ellos es, por ejemplo, los pañales, ¿no? Que tanto han, digamos, ayudado a las mamás y a los padres de familia en el cuidado de los hijos, pero también están las toallas higiénicas, y ambos elementos son unos problemas muy grandes para los rellenos sanitarios. Creo que más o menos puede estar 20% de los rellenos sanitarios con este tipo de material, que no son reciclables por pues, las características que tienen en su uso, etcétera. Entonces realmente es un tema también muy problemático, y cambiar esos paradigmas es muy difícil. Por eso, digamos, la reflexión no solamente es cómo tratar los temas de los plásticos, sino cómo el paradigma de la modernidad nos está llevando a eso. Los pañales desechables es un paradigma de la modernidad, ¿no es cierto? El asco a los residuos que nosotros producimos, etcétera. El tema de las botellas de plástico para agua, digamos, hasta hace 10 años o 15 años nosotros nos educamos tomando agua de la llave. Entonces realmente se ha cambiado un paradigma, porque también de por medio está la mercantilización de los recursos naturales, de los bienes ambientales, y está el tema del agua. El agua es un valor muy importante para mercantilizar. Creo que de las bebidas con más dinámica en términos de negocios de venta, el agua es un negocio importantísimo para las empresas de bebidas. Entonces realmente también hay un modelo de por medio que impulsa ese tipo de usos. Por eso realmente no solamente el tema es de los consumidores, no solamente resolver el tema con prohibiciones, sino abordar un paradigma que nos ha llevado a una vida de consumo permanente creciente, con muchos recursos que son desechables, muchos envases, muchos aspectos que son desechables, y al final terminamos con unos problemas que no los podemos abordar fácilmente. Yo creo que sobre este tema del plástico, definitivamente la conclusión del profesor Manuel Rodríguez es clave. La única solución es erradicarlo. Sí, pero no es tan fácil erradicar el plástico, porque en algunos casos, si bien es cierto que puede haber un consumo suntuario, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor que el agua embotellada hay que eliminarla de la faz de la tierra allí donde existan buenos acueductos. Solamente debe existir en aquellos sitios donde todavía no ha llegado el agua del grifo. Los acueductos, como lo decía el profesor, todos nos criamos con agua del grifo, en una época que el agua del grifo tenía inferior calidad a la que tiene hoy en día. El agua del grifo es suficiente. Entonces, realmente, las grandes embotelladoras, Pepsi-Cola, Nestlé, Coca-Cola, que son los monstruos, digamos, los superproductores de agua embotellada en todo el mundo, convencieron al mundo que no hay salud si no hay agua embotellada, y eso es falso. Entonces, no solamente se hace el daño con las botellas de plástico, sino se hace daño con todo el proceso de capturar el agua embotellada, envasarla, transportarla, esos millones de camiones como todo el mundo llevando el agua embotellada, emitiendo gases de efecto invernadero. Eso es un absurdo. Entonces, ese es un tipo de consumo que hay que terminar. Pero hay que, claramente, en muchos casos el plástico ha sido una bendición, porque ha sustituido, por ejemplo, la madera en muchos sitios. Si no existiera el plástico, hoy estaríamos deforestando millones de hectáreas. A diestra y siniestra, por supuesto. Entonces, claro, hay unos usos que sí son importantes del plástico. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo generar un tipo de plástico que sea biodegradable y que siga sirviendo? Y ya hay unos plásticos biodegradables, pero digamos, y que siga sirviendo para esos usos, porque sin duda
el invento original que se llamaba la baquelita, pues claro, es un invento de la imaginación humana, de la gran creatividad humana, pero muchos de esos inventos tienen tanto sus beneficios como sus costos. Entonces hay que eliminar lo que son los costos ambientales del uso del plástico y hay que procurar naturalmente utilizar unas nuevas formas de plástico que tecnológicamente a lo mejor seguramente es posible producirlos para que sigan cumpliendo con su función. Entonces podríamos decir que sobre este tema la solución está en erradicar algunos plásticos y cambiar algunos paradigmas, como dice el profesor Mario Pérez. No, pero claro, hay unos paradigmas de consumo. Que son los que ha traído la modernidad y que son los que generan más daño. No, he dado el ejemplo del consumo más suntuario quizás que existe en la Tierra, que es el agua embotellada. Cientos de miles de acueductos que funcionan bien y la gente tomando agua embotellada. La gente en un restaurante de los ricos del país o la gente que le gusta posar, entonces en un restaurante pide agua de Fiji. Entonces el agua de Fiji la transportan a 12.000 millas a Colombia para que la gente tome agua de Fiji y la mezcle con el whisky, cuando en Colombia tenemos las mejores fuentes de agua imaginables. Entonces fíjese usted a la locura que puede llegar el consumismo. Claro, de acuerdo. Bien, creo que este tema del plástico pues, ha quedado más o menos claro, pero el problema del medio ambiente es bastante amplio y tiene otros inconvenientes en Colombia que son también muy álgidos. Uno de esos problemas es el del fracking, otra forma de extraer petróleo mediante agua a presión. Profesor, el fracking, bueno, ya lo califiqué de problema. ¿Usted está de acuerdo que es un problema para el país? Porque el gobierno lo acaba de autorizar en forma experimental. Claro que es un problema, digamos, se ha mostrado y se ha demostrado en muchos casos, en muchos países donde ya se está desarrollando la actividad del fracking, Argentina uno de ellos, Estados Unidos que digamos es como pionero y donde digamos la EPA, que es la institución de conservación de protección ambiental de Estados Unidos, no ha podido digamos, neutralizar ni desarrollar campañas bien exitosas para el manejo adecuado del fracking. Realmente se ha mostrado que es un problema gigante para las comunidades, ¿no? Incluso hay demandas, etcétera, por parte de las comunidades frente a las petroleras, casi todas perdidas, porque realmente, digamos, se ha estructurado una viabilidad jurídica también en Estados Unidos para la extracción del petróleo a través del fracking, que genera muchos impactos. ¿Y por qué, digamos, genera tantos impactos? El petróleo genera la extracción o la explotación petrolera, genera impactos, pero genera mucho más por la manera, por la tecnología que se usa, porque no hay otra manera, digamos, la que se ha encontrado, digamos, no hay tecnología sostenible para extraer fracking, por el uso intensivo del agua, el uso intensivo de químicos para desprender las partículas de los pedacitos de petróleo, etcétera, los que tienen contenido de petróleo. Entonces realmente es muy impactante ambientalmente y donde es un sector, donde es un vector, digamos, o un recurso natural que se impacta mucho es el agua. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema es que la actividad de fracking es muy cercana a las ciudades, ¿no? Muy cercana a las comunidades, se afectan los acueductos, se ha mostrado cantidad de evidencias al respecto. En el caso de Colombia, digamos, y eso que hay instituciones ambientales fuertes en Estados Unidos, pero en el caso de Colombia que se piensa, y yo creo que ya hay una apuesta política a desarrollar el fracking, digamos, en Colombia el tema es muy difícil por las limitaciones institucionales y de conocimiento que hay. Las instituciones nuestras, digamos, no hay que mentirnos, pero las instituciones ambientales nuestras son muy débiles y ya vemos con temas menos conflictivos como el fracking, por ejemplo las hidroeléctricas, vemos como el ANLA y cantidad de instituciones ambientales no han podido, incluso con instituciones públicas como EPM, en el caso, vuelvo, insisto, de Hidroituango o otras hidroeléctricas de este tipo, digamos, se ve unas limitaciones institucionales muy grandes y normativas para autorizar ese tipo, digamos, de actividades extractivas para extraer petróleo a través del fracking, ¿no? Profesor Manuel Rodríguez, pero es que el mismo gobierno ha mostrado como cierto acercamiento con la idea del fracking, precisamente por eso lo autorizó a nivel experimental. Bien, yo comenzaría tomando un argumento que ha sido hecho recientemente y es la debilidad de la institucionalidad ambiental.
y ese es uno, digamos, el mayor riesgo del fracking, uno de los mayores riesgos del fracking. Como es uno de los mayores riesgos del petróleo en general en Colombia, de la explotación de petróleo y la explotación de hidrocarburos, es la debilidad institucional. No tenemos una institucionalidad que le garantice a los colombianos que la explotación petrolera en tierra firme o que la explotación de carbón se esté haciendo en forma adecuada. Tomemos el caso del petróleo. La tecnología para explotar petróleo en tierra firme está bastante inventada, pero para asegurar que las compañías utilizan la mejor tecnología disponible, usted tiene que tener unas instituciones fuertes que aprueben los estudios de impacto ambiental y además le hagan monitoría a esas empresas para asegurar que se está aplicando la mejor tecnología disponible. Si se aplica la mejor tecnología disponible en la extracción convencional de petróleo, no hay problema. Obviamente tiene algunos costos ambientales. No hay actividad humana que no tenga algunos costos ambientales. Pero es una tecnología bastante domada. Pero hoy en día el gobierno colombiano no le puede decir honestamente no le puede decir a los ciudadanos que el tema de que todas las explotaciones petroleras están siendo adelantadas en forma adecuada. ¿Por qué? Porque no tenemos una institucionalidad. Y eso se cumple para el fracking. Ahora, el fracking es una tecnología, digamos, el boom en Estados Unidos es para extraer gas de esquisto. Digamos, en Estados Unidos se volvió el primer productor mundial de combustibles fósiles. Hoy en día es la potencia mundial en eso, está exportando. Ahora, una de las justificaciones que se aduce en Estados Unidos es que están reemplazando carbón con gas de esquisto, que es menos nocivo para el medio ambiente en términos de cambio climático. Vamos, esa es como la justificación que se hace en Estados Unidos sobre el tema. El tema del fracking, yo hice el SOS cuando hace muchos años, e incluso desde el Foro Nacional Ambiental, en asocio con la WWF y la Fundación de Justicia, solicitamos al Gobierno Nacional que se hiciera una moratoria. ¿Qué significa fundamentalmente? Démonos un tiempo para estudiar el tema a fondo, para decidir si se hace o no se hace, que es lo que se ha hecho en muchos países del mundo. Yo sigo en esa posición. Yo no digo no al fracking porque uno tiene que mirar cuáles son los riesgos y finalmente entender si esos riesgos se toman o no se toman. La decisión del gobierno es muy interesante con los pilotos experimentales y podemos hablar luego sobre eso. Bien, el tema del fracking bastante controvertido. Estamos en este diálogo opinando sobre este asunto. Vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y ya regresamos. Estamos en La Quinta Silla, un programa de la franja de opinión de Univalle TV. Profesor Mario Pérez, ¿cómo podemos o cómo puede usted complementarnos a este tema que todavía no hemos podido llegar a una conclusión definitiva sobre el fracking? Pues complementando lo que dice el profesor Rodríguez, digamos, el tema del fracking, además del tema del vacío, de las limitaciones institucionales que tiene en el componente ambiental que tiene el país, hay otros dos aspectos que son muy importantes. Uno es, digamos, el contexto de la biodiversidad, que siempre se ha dicho, se ha aducido por ejemplo, para los temas de conflictos mineros también. Digamos, una cosa es desarrollar actividades extractivas fuertes que impactan bastante el ambiente, en contextos donde las instituciones son fuertes, pero también en contextos donde la biodiversidad no tiene la riqueza de este país. Aquí uno de los temas centrales es que Colombia es un país megadiverso, digamos, es un sitio donde la biodiversidad es muy importante, y no solamente biodiversidad, digamos, de especies, sino también biodiversidad cultural, ¿no? Entonces, digamos, de comunidades. Y ese es un tema central, digamos, no solamente es el cuidado de las instituciones, sino que son las comunidades, y la biodiversidad es muy frágil frente a esos desarrollos de ese tipo de actividades. Y ahí aparece el otro tema, ¿no? El otro tema relacionado con los conflictos ambientales. Yo trabajo el tema de conflictos ambientales en el Atlas Global de Justicia
justicia ambiental que se llama, que trabaja el profesor Martínez Alier en el mundo, y yo trabajo en el área de conflictos ambientales en Centroamérica, pero sobre todo en los países andinos, y en el caso colombiano es muy claro cómo la mayor parte de los conflictos ambientales, un 30%, 35% de todos los conflictos ambientales están asociados al sector de energía fósil. ¿A qué sector? Básicamente el sector petrolero y al carbón. Digamos, es muy sensible y cuando uno identifica, estudia esos conflictos, que son más o menos 140 conflictos en Colombia, de los cuales 35 conflictos están relacionados, 35 40 con esos dos sectores, ¿qué encuentra uno? Vacíos institucionales, ¿no es cierto? Mala información, estudios de impacto ambiental inadecuados, ¿no es cierto? Entonces muestra evidencia del otro aspecto del vacío institucional. Entonces, digamos, las comunidades no son bien informadas y las comunidades, de todo tipo de comunidades, pues terminan protestando, demandando al Estado porque los está afectando, y realmente es un tema bastante sensible para la sociedad. Profesor Manuel Rodríguez, yo veo que siento como una contradicción, pero es posible que sea simple percepción. Usted dice que las instituciones en Colombia no pueden hacer realmente un seguimiento a la extracción del petróleo porque son instituciones débiles las que están encargadas de eso. Pero a la vez, ¿le parece bien que el gobierno nacional haya hecho este tipo de autorización experimental del fracking? A ver, esto que dije sobre las instituciones ambientales lo expresé en un foro que organizó el Foro Nacional Ambiental que yo presido a la ministra de Minas, en la cual la pregunta del foro era: ¿implementará o no el fracking el gobierno? ¿Implementará o no las recomendaciones de la Comisión Independiente del fracking el gobierno, sí o no? Yo hice una exposición sobre el tema institucional. La ministra de Minas me dijo: yo estoy totalmente de acuerdo. La debilidad de las instituciones ambientales es inaceptable. Yo estoy dispuesta a buscar que el gobierno nacional le entregue más recursos a las instituciones. ¿Por qué es inaceptable? Que les fortalezca, pues. Porque obviamente, digamos, todo lo que es petróleo, minas, gas, etcétera, etcétera, son unas actividades de unas enormes utilidades. No hay ninguna razón para que Colombia no tenga una institucionalidad ambiental para controlar esas actividades que sea equivalente al de los países más desarrollados del mundo. No existe ninguna razón para no hacerlo. Entonces ahí hay una enorme irresponsabilidad estatal. Yendo a otro punto, el fracking. Y antes de referirme a las recomendaciones de la Comisión Independiente, yo quiero decirle a los televidentes que el fracking no es el mayor problema ambiental del país, ni de lejos. Es un pequeñísimo problema. No obstante que, obviamente, como ambientalista yo tengo que estar pendiente de todos los problemas. No, el gran problema ambiental de Colombia es la deforestación. Estamos deforestando 220.000 hectáreas al año. Ese daño no lo hace todo el fracking de los próximos 20 años. Es un daño enorme para la biodiversidad. Y es muy interesante cómo el público, por diferentes razones, se concentra en el problema del fracking. Cuando lo que debe haber en Colombia es movimientos públicos en la calle diciéndole al gobierno: no admitamos más la deforestación de la región amazónica, que le están haciendo unos empresarios criminales, no son los campesinos que salen por ahí a buscar tierra, no. Grandes deforestaciones de 1.000, 1.500, 2.000 hectáreas de una vez en 2 meses para crear una gran hacienda o no sé qué, para una ganadería y para unas actividades que no se necesitan, porque en Colombia hay exceso de tierra ganadera. Entonces el gran crimen ambiental que se está haciendo en Colombia, que es la deforestación, con unos daños enormes a la biodiversidad, no está teniendo la atención del público. Y gastamos una cantidad de energía en lo del fracking. Yo no digo que no hay que gastarla, yo he gastado algo de tiempo en eso, pero me parece que estamos, digamos que las organizaciones de la sociedad civil, con todo el respeto que debo tener con las organizaciones de la sociedad civil, en balance no están apuntándole al problema ambiental más grave del país, que es la deforestación. Respeto obviamente mucho la Alianza Antifracking, ellos tienen su oficio, pero que el resto del país gasta tanto tiempo en pensar en el fracking, que es una actividad que además no se ha decidido si se hace o no se hace, está bien que se gaste tiempo en eso. Pero la decisión del gobierno sobre la Comisión Independiente yo creo que es muy razonable, porque lo que ha dicho la ministra es: cumplimos con la recomendación. ¿Cuál es la recomendación? Que se hagan unos proyectos pilotos.
y que a partir de esos proyectos pilotos, dicho textualmente por la ministra en este foro, se hagan un análisis beneficio-costo para saber, en ese análisis mirar todos los posibles beneficios sociales, económicos, etcétera, del fracking y mirar todos los costos ambientales, económicos, sociales. Y si ese análisis beneficio-costo en esos proyectos piloto da positivo y bien positivo, pues entonces se le da luz verde al fracking. Esa es la decisión que dijo la ministra que se había tomado el gobierno, que a mí me parece muy respetable. Entonces podríamos decir que el fracking, digamos, si bien es un problema, es un asunto que todavía se está estudiando y que en Colombia el inconveniente se presenta por la debilidad de las instituciones que tienen que hacer la vigilancia ambiental, que no están suficientemente desarrolladas, fortalecidas para vigilar a quienes hacen esa actividad. Y usted, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, me pasó al otro tema, que es el de la deforestación. Profesor Mario Pérez, el gobierno nacional justamente acaba de decir que en el 2018 la deforestación fue 10% menor que en el 2017. ¿Realmente estamos mejorando en ese campo o es simplemente una ilusión que nos han presentado? Yo creo que esa es una ilusión, porque digamos aquí el doctor Rodríguez ha apuntalado muy bien un tema central y yo también considero que en estos momentos el principal problema ambiental que tiene el país, que tiene Colombia, es el tema de la deforestación. Pero un tema central es por qué se ha dinamizado una pregunta central, la deforestación. Son preguntas centrales, porque resulta que antes no estaba con esa dinámica. Siempre se ha acusado de que la deforestación está relacionada con el cultivo de la coca y también con la ganadería. Digamos, son dos factores centrales. Pero ahorita se ha disparado mucho la deforestación y hay otro elemento también importante que es el mismo proceso de paz, ¿no? El proceso de paz ha jugado un rol importantísimo en esto. Y tiene que ver también con la forma, con un tema central que se discute ahora, que es el tema de cómo controlar los cultivos ilícitos, dado que según las cifras se han disparado. Entonces vuelve a aparecer el tema del glifosato. Y hay varios estudios en ambos casos de amigos nuestros que trabajan con nosotros en estos temas. Uno de Alexander Rincón, profesor de la Universidad Nacional, que muestra cómo el uso del glifosato, digamos, la estrategia de control de cultivos ilícitos, en un artículo que fue premiado como el mejor artículo en la revista Geoforum, que es una revista de alto nivel a nivel internacional. Entonces, que la estrategia de control de cultivos ilícitos a través de la fumigación aérea, lo único que hacía era dispersar, digamos, la siembra y dispersar hacia zonas más alejadas, tumbaban bosque, etcétera, y mostraba que generaba un efecto dinámico en la deforestación. Y lo que se llama, en últimas, es como una especie de cultivo itinerante que van dando acorde a la persecución que se haga, y eso, para eso trabaja econometría espacial, información satelital, etcétera. Entonces eso es un factor. Ahorita vuelve a aparecer el tema del glifosato como una estrategia, ¿no es cierto?, de lucha contra el control de los cultivos ilícitos. Pero el otro tema que yo señalaba, ya lo señaló el profesor Manuel Rodríguez, alrededor de la ganadería, que eso es una estrategia importante, pero un tercero es el tema de, digamos, del proceso de paz. Aquí hay una compañera nuestra, la profesora Paola Arias de la Facultad de Economía, hizo un trabajo sobre procesos de paz, acuerdos de paz en 10 países del mundo, y todos esos países encontraban que apenas se hacía el proceso de paz, con varios tipos de indicadores, se disparaba el tema del extractivismo, de diferente tipo de deforestación, mayores exportaciones y dinámica del sector extractivo, mayor expansión de la frontera agrícola y ganadera, etcétera. En esos otros países, eso es un trabajo que se hizo antes de la firma del proceso de paz, digamos, cuando se estaba haciendo. Respecto a ahorita hay varios trabajos que también nos muestran cómo realmente el tema del control territorial que ejercían las FARC era un factor muy importante del control de la dinámica extractiva, y pareciera, digamos, que el proceso de paz, por eso es que se trabaja, digamos, estos temas nos terminan juntando dos temas, paz y ambiente, ¿no? Entonces estos trabajos nos muestran también que esa falta de control de territorio por parte de este grupo armado y el vacío de control territorial que ha tenido el Estado
ha permitido que otros agentes importantes que quieren controlar esos territorios y lo están haciendo, que son también extractivistas, se escuden, digamos, en ese vacío institucional y continúen con la expansión de esa frontera agrícola y ganadera, siendo en ese sentido la deforestación una de sus estrategias más importantes, ¿no? Estamos en La Quinta Silla, un programa de la Franja de Opinión de Univalle TV. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos en La Quinta Silla y queremos saber qué opina la gente. Veamos pues. ¿Qué importancia tiene la protección del medio ambiente? La importancia que tiene la protección del medio ambiente implica una responsabilidad más desde el punto de vista individual, que genera una responsabilidad más colectiva, ¿no? Es como pensar a futuro en lo que podemos hacer para vivir mejor, ¿no? Una responsabilidad que indica ciertos patrones de conducta y el posicionamiento del espacio donde vivimos, y eso genera una mejor forma de vida en nuestra supervivencia, que es a través de la historia, ¿no? ¿Y cuál considera usted que es el mayor riesgo para el medio ambiente y por qué? El mayor riesgo que hay en el medio ambiente es la falta de conciencia, ¿no? La conciencia desde el punto de vista colectivo en la sociedad, que no hay unos parámetros educativos, no hay una identidad que nos lleve hacia un mismo bien común, que es la protección del ambiente como tal, ¿no? De crear esos mecanismos en que todo lo que hagamos sea relacionado para esa protección del medio ambiente. Bueno, la importancia del medio ambiente es clave porque pues todos estamos expuestos, digamos, a lo que pasa en nuestro entorno, y en la medida en que lo protejamos pues estamos defendiendo la vida y defendiendo lo que somos, digamos. Entonces sí, creo que es absolutamente importante proteger el medio ambiente para que podamos tener nuestro hogar, nuestro mundo pues en buenas condiciones para ser habitado, ¿no? Habitable. Bueno, el medio ambiente, pues digamos que es importantísimo cuidarlo, dado que pues depende como nosotros dependemos de él, él depende de nosotros, entonces en esa sinergia requerimos pues de que todas estas condiciones de vida se permita pues a través del cuidado del medio ambiente, ¿no? de las plantas, de los animales, de todo nuestro entorno. Es supremamente importante para poder seguir la existencia de la humanidad, básicamente. Básicamente porque el medio ambiente es todo lo que nos rodea, todo es donde vivimos, es la universidad nuestra casa, y no solo la universidad, toda la ciudad. Hay que mantenerla limpia y hay que cuidar nuestros recursos naturales. ¿Cuál consideras tú que actualmente es el mayor riesgo para el medio ambiente? Actualmente el mayor riesgo para el medio ambiente, a nivel comunidad, nosotros como estudiantes, como ciudadanos, yo creo que la falta de información por parte pues, de las personas sobre el reciclaje, sobre el cuidado, pues, los cuidados básicos del medio ambiente, ya a un nivel más global y de país. Hay muchas cosas que afectan al medio ambiente, la minería ilegal y otro tipo de cosas que afectan nuestros recursos naturales, nuestros recursos hídricos. En este momento pienso que es el consumo desmesurado de plásticos y de sustancias que de pronto en este momento podríamos reducir como consumidores. O sea, el consumidor en este momento no es consciente, muchos no son conscientes de lo que está pasando con el medio ambiente, y que gracias a un desarrollo industrial a través de las energías fósiles, el petróleo, el carbón, se producen cantidad de productos, y esos productos somos los que nosotros estamos usando desmesuradamente, sin reutilizar, sin reciclar. Además de eso, pues no solamente es el hecho de usar, a veces vamos a la tienda y pedimos una libra de arroz, la libra de arroz ya tiene una bolsa y queremos otra bolsa más, entonces como tratar de minimizar ese uso muy explosivo de plásticos, de
productos generados a partir del petróleo, buscar sobre todo reemplazar esos productos. Son 2 millones de compuestos, más de 2 millones de compuestos que produce el petróleo y que se deben ser reemplazados con urgencia porque estamos en tiempos de cambio climático y tenemos menos de 30 años para poder parar los efectos de este cambio climático, que puede ser inundaciones, sequías, hambre, en fin, una cantidad de cosas que tienen en riesgo la vida de la humanidad. Bueno, la protección del medio ambiente es necesaria porque es el mundo en el que vivimos y de verdad que a diario se ve que todos los sitios están contaminados. O sea, antes no se veía tanto, pero ahora los océanos, el pasto, los parques donde uno va está contaminado y es como si no existiera conciencia acerca de eso. O sea, las personas como que botar una basura lo ven como con plena normalidad y naturalidad, ¿me entiendes? Y eso es necesario como adquirir esa conciencia de que si seguimos haciendo esas cosas, usando plásticos cuando no son necesarios, pues eso va a seguir incrementando la contaminación. Estamos en La Quinta Silla, un programa de la franja de opinión del canal Univalle TV. Profesor Manuel Rodríguez, estamos aquí conversando y usted me dice que la ganadería extensiva, la ampliación de las fronteras agrícolas son algunas de las causas de la deforestación. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que dice el profesor Alejandro Pérez, y es que el proceso de paz hizo que se retiraran los actores armados y entonces la gente comenzó, digamos, a deforestar sin ningún tipo de impedimento real o continuo sobre esto. ¿Cuál es entonces la solución a la deforestación, que es un problema tan grave para Colombia? Bueno, primero estoy de acuerdo que los procesos de paz en el mundo después en el posconflicto ha habido mayor destrucción ambiental. Yo he estudiado mucho el tema. Entre otras cosas, en el año 2012 escribí un artículo, una columna en El Tiempo, cuando estábamos en el proceso de negociación de Pastrana, diciendo exactamente eso. En estos países, de acuerdo a la evidencia que tenemos, se deforestó, hubo una mayor destrucción ambiental después de firmar la paz. Hay una diferencia de Colombia con Mozambique, con Angola, con El Salvador, con Nicaragua, por mencionar esos casos. El único país que tiene una fuerza pública enorme después del posconflicto es Colombia. Esos países se liberaron con fuerzas puestas por fuerzas extranjeras. Colombia, con una gran fuerza armada, dejó que ocuparan esos espacios los grupos que quieran apoderarse de esas tierras. Ese es un pecado del gobierno Santos, no me cabe la menor duda. Obviamente estoy de acuerdo con el proceso de paz, voté por el plebiscito, pero el gran error que se cometió fue tolerar a las FARC que aumentaran los cultivos ilícitos y que eso fuera tierra de nadie. Hoy estamos en ese problema. ¿Cuál es la solución? Yo creo que la solución, realmente el gobierno de Duque ha dicho cuál es la solución, esperemos que la implemente. Primero, la fuerza pública tiene que entrar con todo a esas regiones. Copar todas las partes que están... Y entrar con todo a esas regiones. Porque no es derecho que hay unos grupos criminales que se están peleando una parte del territorio colombiano y simultáneamente ingresar el Estado a ofrecer bienes públicos, salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces se requiere una intervención integral. Y ahí está la solución, porque la función del Estado es controlar el territorio. Y hay que decir, en relación con la ganadería y para la gente que me está oyendo, en Colombia no se necesita una hectárea más para ganadería. En Colombia hay 34.5 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. De acuerdo a Fedegan, no está hablando un ambientalista, si se utilizaran sistemas más eficaces para la ganadería, se podrían liberar entre 12 y 20 millones de hectáreas que están dedicadas hoy a la ganadería para otras actividades, como puede ser la restauración, como puede ser los cultivos agrícolas en aquellos suelos que tienen vocación, o como puede ser las plantaciones forestales. Eso lo dice Fedegan. ¿Cuál es la tecnología para eso? Está inventada en el Valle del Cauca. CIPAP es el originador de una maravillosa tecnología que son los sistemas silvopastoriles intensivos con un enorme reconocimiento internacional. Y Fedegan dice, si a eso vamos, 10, 20 años podemos liberar entre 12 y 20 millones de hectáreas, tener la misma producción ganadera, incluso mayor, y con mayor productividad, etcétera, etcétera. Entonces, las soluciones están ahí.
Y evidentemente lo que no puede permitir este país es que se deforeste 1 hectárea más. Porque decirle al país que es que en esa región vamos a crear más ganadería, por Dios, no se necesita 1 hectárea más por la ganadería. ¿No? Tenemos 7 millones de hectáreas dedicadas a los cultivos agrícolas, 34 dedicadas a la ganadería y se podrían liberar 12 a 20 millones de hectáreas. Entonces, es inaceptable, éticamente no rechazable y políticamente absurdo que en este país hay unos grupos criminales deforestando selva para hacer grandes haciendas. Obviamente eso hay que distinguirlo del pequeño colonizador que llega a la región amazónica, pero de acuerdo a los datos que tenemos, y hay que resolver ese tema a través de las medidas que se establecieron en el Tratado de Paz, ¿no? Darle acceso a tierra cultivable a la gente que no tiene acceso. Pero la mayor deforestación en este momento en la región amazónica son grandes capitales. Por ejemplo, hay una deforestación de 1.500 hectáreas que se produjo en 2 meses. Continua. Están las visiones aéreas del tema. 1.500 hectáreas de forestal, 1.500 hectáreas valen entre 3.000 y 4.500 millones de pesos. Eso no es un problema exactamente de un pequeño colonizador. Claro, por supuesto. Entonces es un acto criminal. Son grandes empresas. Entonces el gobierno no puede aceptar que unos criminales estén destruyendo el patrimonio más importante de este país, que es la biodiversidad. Profesor Mario Pérez, pero ¿vamos por buen camino o vamos por mal camino? Porque el gobierno dice no, del 18 al 17 disminuyó en 10% la deforestación. Pues yo creo que no vamos por buen camino, ¿no? Porque también, digamos, el otro, digamos, cuando uno plantea que el gobierno tiene la potestad, es toda la discusión sobre el papel del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el gobierno? El gobierno, digamos, no son entes abstractos técnicos que toman las mejores decisiones, sino que el gobierno está influenciado, cooptado y es parte, digamos, muchas veces de esa lógica, ¿no? Entonces, hablábamos ahorita, por ejemplo, de que Fedegan dice que si se volviera más eficiente y usaran los sistemas silvopastoriles, se libera una cantidad de tierras para la conservación. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? No lo hacen porque la única racionalidad de los ganaderos no es ser eficientes, sino hay una racionalidad de ocupación del territorio. En la medida en que ocupen los territorios, que es más estratégica, que es más política, etcétera, pues tiene más poder de influencia en la nación. Digamos, hay que recordar que el único objetivo de los sectores empresariales, de la burguesía nacional, de los sectores de poder, no solamente es apoderarse, digamos, de la riqueza, ser eficientes, conservar el ambiente, sino también tiene, digamos, objetivos estratégicos y políticos. Y parte de eso es, digamos, la estrategia que se tiene. Y todo esto, ¿por qué también el proceso de paz y el fracaso, de alguna manera, del proceso de paz? De alguna manera porque agentes de todos estos actores que están allí hacen parte de la lógica del gobierno. El gobierno no es un ente abstracto. Y ahí, ¿cuál es el rol de las universidades? Pues es un rol complicado porque digamos, nos toca de alguna manera bailar con la más fea. Un elemento importante ahí, redondeo el asunto, es que también hay otro tema. Digamos, el tema principal es el tema de la deforestación, pero también hay un tema centrado con el proceso de especialización productiva del país y en general de América Latina. Colombia y América Latina se han venido acentuando en un proceso de especialización hacia los sectores extractivos. Esos sectores extractivos, cada vez el sector extractivo, minería, petróleos, ganadería, agricultura, cada vez se extiende más y participa más, y obviamente que esos sectores son muy impactantes ambientalmente. Claro, ¿no? Definitivamente, digamos, estamos en graves problemas con el medio ambiente o con el ambiente porque, como dicen ustedes, el problema no es solamente que se deforesta, que hay uso de plástico, sino que también hay intereses económicos y el Estado no es un ente superior por encima de todo, sino que también en él están imbricados todas las personas que tienen intereses en este tipo de hay a veces agentes que causan problemas. Hay a veces ventanas de oportunidad. Sí. Por ejemplo, hubo sectores económicos que se opusieron totalmente a que se ampliaran las áreas protegidas en el gobierno de Santos. Y se crearon. Entonces no es tan monolítica la cosa. Es decir, una área que era apetecida por grandes controladores de suelos, que es, voy a poner el ejemplo del Parque Chiviriquete.
de 1.200.000 hectáreas se amplió en el gobierno pasado a 4.200.000 hectáreas, que es una área más grande que Dinamarca o que Bélgica. Eso se hizo en oposición a sectores económicos que consideraban que iba en contra de sus intereses. De acuerdo. Y esas tierras son inembargables, inenajenables, inalienables. Entonces, sí hay ventanas de oportunidad política en todo ese proceso de cooptación del... Entonces podemos decir que el problema es bastante complejo porque el Estado no está por encima, hay gente que tiene intereses, pero también hay gente que quiere ayudar al medio ambiente y hace que, o ejerce esas fuerzas y esas presiones para que no solamente prime los intereses. Por eso menciono el caso del Parque Nacional. El tema de parques nacionales, como es el tema de los resguardos indígenas, es un triunfo extraordinario del movimiento indígena, uno, y del movimiento ambientalista, otro. Que en contra de intereses enormes que decían cómo así que se van a crear estos resguardos, cómo así que se van a crear estos parques nacionales. Bueno, hoy en día tenemos un sistema de parques nacionales bastante robusto, distinto a lo que piensa la gente. Exactamente. Solamente el 4% del área total de parques nacionales ha sido transformado. Bien, el medio ambiente es un tema bastante complejo y su salvaguarda depende de las fuerzas que están implicadas en toda la sociedad, en el Estado, etcétera, etcétera. Mil gracias, doctor Manuel Rodríguez. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Muchas gracias. Profesor Mario Alejandro Pérez, mil gracias. Y muchas gracias por haberme asociado con el doctor Mario Alejandro, que es uno de las personas más respetables en el SINARA. Y a mí por haberme tenido la oportunidad de rodearme aquí de un experto tan importante, no solamente en la parte técnica, sino en el campo político, en la lucha política. Gracias a los dos, entonces. Ahí acabamos en elogio mutuo. Muy bien. Muy amables, gracias. Esta es la quinta silla. Gracias, profesor Mario Alejandro Pérez, por acompañarnos en este programa. Profesor Manuel Rodríguez, muy amable por haber participado en la quinta silla. Los esperamos en una nueva edición de la quinta silla.